Rexy Perú presenta Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Sentido Común, solo por Rixi Perú. Ya saben que pueden visitarnos a través de todas las plataformas sociales, Twitter, Facebook, Instagram y mucho más. Es muy importante estar informados, amigos, y seguramente ustedes ya saben la buena noticia. El gobierno aún se sigue preocupando por nosotros y es por eso que va a ampliar por 2 semanas más la cuarentena hasta el 28 de febrero. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con esa medida? Por un lado, está preocupado pues, por su salud. De repente, en ese tiempo, usted puede aprovecharlo para saber por quién va a votar en el Congreso de la República, a la presidencia o al Parlamento andino. Lamentablemente, también hay personas que viven el día a día que seguramente están esperando que este bono de 600 soles llegue cuanto antes. Se había dicho que llega el 17 de febrero, pero es muy importante que se hubiesen sincerado si es que estaban pensando en prolongar la cuarentena y tal vez facilitar este recurso para que todas las personas puedan hacer uso de ella, o al menos ya deben estar previstas que iban a tener que esperar. De todas formas, intuyo yo que se van a buscar otros mecanismos para que el gobierno no empiece a estas personas de población vulnerable que tanto lo necesitan. Por otro lado, amigos, también es de sentido común preocuparnos por quién vamos a votar. No podemos regalar nuestro voto, tenemos que tener la responsabilidad de elegir muy bien este 11 de abril y no hacerlo de forma improvisada. Para ello que nuestro espacio apertura entrevistas a candidatos del Congreso de la República, a la presidencia del Parlamento andino. En esta oportunidad me acompaña Beto Velarde. Él es candidato al Congreso de la República con el partido Acción Popular. ¿Cómo está, candidato? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un día difícil, complicado, con toda esta información que nos ha dado el gobierno y este regalo de la ampliación de los días de cuarentena. Además, mañana tengo que viajar a Pucallpa para encontrarme con Johnny Lescano, que está bajando de Yurimaguas, pasando por San Martín, y vamos a embarcar para navegar por el Ucayali, visitar Contamana y concurrir hasta la ciudad de Iquitos, capital de Loreto. Como ustedes saben, además de ser candidato al Congreso por Lima con el número 25, también soy candidato a segundo vicepresidente en la fórmula que preside Johnny Lescano. En consecuencia, mis queridos amigos, estoy listo para contestar sus preguntas, para tratar de cumplir con los horarios que hemos destinado para esta importante reunión. Candidato, usted tiene una reunión muy recargada, pero lamentablemente Alberto de Belaúnde, por ejemplo, no se hubiese imaginado que al día de hoy tendrían que reajustarse en algunas cosas debido a que la pandemia es muy peligrosa, sobre todo para que existe la posibilidad de contagiar o de que nos contagien. Bueno, lo que Alberto de Belaúnde haga o no haga será de su responsabilidad. Nosotros tenemos un conjunto de compromisos con los ciudadanos y un conjunto de compromisos con la militancia del partido. Y tenemos que ir a escuchar a los distintos dirigentes, a los distintos candidatos al Congreso y también ver en situ cómo está funcionando varias de las decisiones que el gobierno nacional toma para poder hacer un trabajo responsable de pasar la posta. No se trata de decidir de manera figurativa qué hacer con el Perú. Se trata de resolver los problemas con la gente.
y lo que necesitan los peruanos es encontrar a sus líderes y que sepan que les prestan atención más allá de un mero marketeo de publicidad o de atención circunstancial. ¿Usted se refiere a los últimos acontecimientos en el que ha participado el presidente Sagasti? Me refiero a que es evidente que todos tenemos miedo a la pandemia y es evidente que este enorme aparato que se ha presentado por la entrega de 300 vacunas, que me parece que es importante, estas 300.000 para que puedan atender 150.000 peruanos que están luchando para salvar vidas en la primera fila, resulta representativo, pero no lo suficiente como para generar una ola de esperanza que el pueblo necesita para saber que también ellos, en un momento más cercano que lejano, tendrán ese mismo derecho a ser vacunados. Y en consecuencia queremos escuchar cómo reacciona la gente de verdad, no aquella que es entrevistada en la televisión, ni que tiene la posibilidad de estar cercana a quienes toman decisiones, sino a los ciudadanos de a pie. Ok, de todas formas, pero usted conociendo los mecanismos sabe que esto va a ir primero al personal de salud, independientemente de que todos decíamos que las personas de a pie también sean involucradas en la fase de vacunas. El punto no es ese. El punto es que se ha generado una idea de que este lote de vacunas va a permitir una protección de una manera más amplia que aquella que todos sabemos tenemos. Y entonces queremos escuchar a las personas cuáles son sus verdaderas angustias en relación a estos calendarios que cada día nos resultan más numéricos, pero poco certeros. Entonces necesitamos escuchar a la gente qué piensa de estos anuncios permanentes de millones de vacunas este día y otros millones el otro día y otros laboratorios para cuál mes y otro, ¿no? Y estamos entrampados en esta situación. Le deseamos lo mejor a este gobierno y en la medida que podamos colaborar para que esto se produzca, también deben contar con todos los ciudadanos. Más allá de cualquier crítica, esto debe comenzar a funcionar lo mejor posible para todos. Ok, usted está entrando a la vicepresidencia en su candidatura también. Le pregunto, ¿qué propuestas usted siente que son necesarias aplicarlas de llegar ustedes a gobierno? Bueno, como el presidente Belaúnde decía, los vicepresidentes son suplentes. En consecuencia, el programa de gobierno es uno solo. No queremos tratar de distinguirnos, pero es importante diferenciar lo que es un club electoral, un conjunto de intereses que forman una organización política, y los partidos de larga data que podemos estar con aciertos y con errores a cargo de las tareas de la República durante 65 años, como es el caso de Acción Popular. En consecuencia, Sin embargo, tenemos planteamientos de largo plazo y planteamientos de corto plazo. En lo que es el plan de gobierno, los ejes del corto plazo, creo que la agenda nacional los tiene muy claros. Concluir los temas de la pandemia de la mejor y de mayor rapidez posible para poder atender, por un lado, los temas de vacunas, pero por otro lado también los temas que nos va a dejar la pospandemia. O sea, hay un conjunto de enfermos, un conjunto de ciudadanos que quedarán poco habilitados para su vida común y la reincorporación a su anterior forma de vida va a ser difícil, lenta y cara, porque como hemos comprobado, hay muchos que quedan dañados del pulmón, dañados los riñones, etc. En consecuencia, la agenda está muy clara en el tema de la pandemia y la pospandemia en la rehabilitación. De acuerdo, pero yo le preguntaba cómo lo iba a hacer. Bueno, en primer lugar, poniendo gente honrada al frente del gobierno. El gran problema que tiene el país es que en los últimos 6 años los presidentes han salido de Palacio de Gobierno al Palacio de Justicia. Y en consecuencia, todo el aparato público está condicionado a la conducta de quienes lo lideran. Quiero recordar un hecho muy simple en el sector salud. No el señor Manuel Merino, ¿eh? Bueno, el señor Manuel Merino fue ni siquiera un ave de paso, ¿no? Sí. Entonces ni siquiera llegó a hacer eso. Los primeros días del gobierno de Kuczynski, si ustedes recordarán, hubo un médico
que se hace famoso porque sugiere un contrato triangulado con la Iglesia Católica para obtener el beneficio de protección de no hacer licitaciones y contratar una clínica privada y derivarle los pacientes del Hospital Loaiza, que no puede atender a los pacientes porque sus equipos de diagnóstico no están operativos. Y en consecuencia, le propone que firme a través de una adenda con la Iglesia un contrato que luego la Iglesia tomaría, ¿no?, con el hospital y le derivaría a los pacientes. Esa triangulación horrorosa muestra cómo la corrupción afecta a los sistemas también de salud, cómo se valoran los equipos para permitir que un conjunto de intereses económicos estén privilegiados por encima de la salud y la vida de los peruanos. Y en consecuencia necesitas, en primer lugar, rehabilitar la dirección del gobierno con un presidente honrado, que no salga de Palacio de Gobierno a Palacio de Justicia. En segundo lugar, necesitas tener cohesión y coherencia. Un partido con el transcurso de los años va acumulando militantes, simpatizantes y técnicos que logran estructurar una plataforma de trabajo y logramos tener equipos que pueden asumir con rapidez los distintos lugares críticos de la administración para tomar decisiones. Ok, en temas de materia económica es muy difícil saber qué va a pasar ahora con muchas personas que están en el día a día para sobrevivir. Ahora con esta ampliación de otra cuarentena, el regalo que usted había manifestado, la recesión económica va a mostrar sus peores indicadores después, seguramente a mitad de año. La BBC decía que íbamos a crecer 9.7 sin contar esta segunda cuarentena. ¿Cómo planifica usted llegar a ese día y decir, no, vamos a activar la saca del Estado? Para la reunión que se hizo en Palacio el día que se estaba evaluando la presencia del gabinete cateriano en el Congreso, nos reunimos con la ministra Alba, en ese momento la ministra de Economía, quien sostenía la tesis de que el gobierno de Vizcarra iba a hacer lo posible para que el déficit que se iba a producir, la caída del PBI, en el año 2020 no pasara de 2 dígitos, esto es que no llegara al 10. En esa conversación, ya en materia económica, yo he sido director de un banco, teníamos la información clara y precisa de que podíamos tener una amenaza de tener una pérdida de hasta el 15%. Ok. ¿No? Realmente que los indicadores dicen que hemos llegado a 12. ¿Qué va a ocurrir con las proyecciones? Estas fueron hechas en julio, sobre el año 2020, con la ministra de Economía y con el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué va a ocurrir con las predicciones que hace hoy cualquier organismo con una información tan limitada? Creo que, sin duda alguna, esperar un crecimiento de cerca del 10% en relación a la caída del año anterior es un indicativo de la buena voluntad, de la buena fe, del entusiasmo, ¿no? Dudo mucho que si las decisiones que se están tomando de aquí a julio, que es más de la mitad del año, sigan en este mismo desorden, puedan materializarse esas y se tendrán que reajustar lamentablemente a la baja. Ok, usted ha sido director de bancos. Usted ha sido director de bancos. ¿No considera que las tasas de interés, según lo que dicen muchos emprendedores, muchas pymes en el país, es alta sobre las necesidades y el presupuesto que ellos manejan? ¿Cómo abordaría usted ese tema? Bueno, en primer lugar hay un tema de competencia y de regulación. De competencia porque el conjunto de recursos que se asigna para las pymes no es suficiente y en consecuencia por eso se pelea y se puede hacer que el banco pueda obtener, colocar mayores tasas, porque el Estado no promueve una competencia en el manejo de esos fondos. Si tuviéramos un instrumento, un banco que estuviese cercano a la política económica que el banco que quiere hacer competir en el mercado de la tasa de interés para pymes, entonces podríamos regularla por la propia competencia. No lo tenemos y en consecuencia terminamos sujetos a la banca comercial, que no le interesa
hacer un trabajo de promoción, como es natural. Lo que le interesa es tener mayores resultados a fin de año. Entonces el mercado tiene que ser regulado y además tiene que ser ayudado con competidores que quieran participar de una manera privilegiada, colocando créditos con pymes. Además, el trabajo asociativo que tienen que hacer las cámaras que corresponden a ciertos sectores. Yo he estado con los de Gamarra, por ejemplo. Si el conjunto de los empresarios de MIPES, de Gamarra, se ponen de acuerdo y colocan el dinero en un solo agente financiero, su capacidad de negociación para obtener financiamientos es mucho mejor. No se hace porque no hemos generado desde el Estado y desde la sociedad mecanismos suficientes para que se hagan estos trabajos asociativos. Si se logran hacer, será mucho mejor para la colocación y la regulación de las tasas hacia abajo. Este Congreso de la República ha propuesto poner topes a las tasas de interés. Algunos lo aplauden, otros lo critican porque piensan a largo plazo. ¿Usted cómo lo ve? Mira, siempre las decisiones de esta naturaleza son controvertidas, porque terminas empezando a favorecer un hecho que está en teoría inmóvil sobre el gabinete. Pero la economía es muy rápida y en consecuencia se te van a desajustar los factores por los cuales tomaste esta decisión. Yo creo de que esta ley muestra el entusiasmo de los congresistas para resolver un problema que tiene una vertiente no solo económica, sino social. Pero creo que técnicamente hay otras alternativas que podemos utilizar, como las que ya he descrito en el momento anterior. Mejorar la participación de jugadores en el mercado financiero que puedan tener interés en colocar recursos para MIPES y a su vez manejar una regulación que esté comprendida con otros mecanismos distintos al simple techo que va a poner una ley. Hablemos del ciudadano de a pie, ese que no cuenta con un título de propiedad, no cuenta con servicios básicos, pero que sale el día a día a ganarse el pan. Esto en forma colectiva, porque a través de todo el país el grado de informalidad ha subido de forma exponencial. ¿Cómo solucionamos este aspecto? Bueno, acá tenemos una variedad de problemas cuando hablamos de la informalidad, ¿no? Un tema grave es la informalidad en el uso del suelo en toda la geografía, especialmente la costa. Ahí tenemos un tema de informalidad y espero que no se estrelle con la desgracia de una condición geográfica de terremoto o otro fenómeno de niño costero y arrastre a una enorme cantidad de vidas humanas. Esa informalidad es la enorme concentración que ha permitido un Estado que es incapaz de planificar, de haber concentrado la población desde Ica hasta Tumbe en más del 75%. Ahí hay un tema que también genera mercados, y esos mercados, desde el punto de vista de la formalidad, son muy precarios. La economía, como todos sabemos, hoy está en el 80% de informalidad, y en gran parte reposa allí. Entonces tenemos que empezar ordenando lo básico. Aunque usted no crea, la reforma constitucional tiene en cuenta ese tipo de soluciones, porque tenemos que cambiar la demarcación, por ejemplo, de distritos, provincias y regiones en un gran debate nacional para poder generar autoridades suficientemente competentes para poder resolver los problemas. Esos problemas de territorialidad y población afectan también a los mercados, a la generación de empleo y a la incapacidad de la atención de las necesidades básicas como agua, electrificación, sanidad y educación. Entonces, hay un momento de planificación que el Estado tiene que asumir ahora y lo tenemos que hacer vía la reforma constitucional, y un segundo momento del manejo territorial del país. Luego, los mercados tendrán que ir generando sus propias dinámicas para acomodarse a esta gran decisión. De lo contrario, tendremos parches siempre insuficientes, como los hemos vivido en los últimos 20 años, donde ha habido crecimiento, pero se ha aumentado también la desigualdad entre los peruanos. Para poder resolver el tema de la informalidad, no hay que perseguirla a palos, disfrazado de Rambo. No, hay que transformarla en unión de los propios creadores de su propio empleo. Esa energía es sustantiva para los cambios. Sin alianza con ellos,
y generando fuerza contra ellos, vamos a seguir en el inmovilismo que vivimos. Y eso va a seguir generando las pérdidas económicas y sociales que hemos vivido en los últimos 20 años. Una de las tres labores de un congresista de la República es representar a la población a la cual lo ha elegido, también la de legislar y también la de fiscalizar. ¿No siente usted que esta última función puede verse afectada con la eliminación de la inmunidad parlamentaria? ¿O por otro lado usted va por el tema del que nadie la debe, no la teme? Mira, en el Congreso complementario se ha resuelto muy mal el artículo 93 en la reforma esperada por muchos. Acción Popular auspició que esta reforma mantuviera la protección para los temas de fiscalización que los congresistas deben hacer. Lo auspiciamos, estuvo en el discurso, estuvo en la documentación, pero lamentablemente en julio del año pasado, Vizcarra intervino de una manera innecesaria cuando el Congreso iba a revisar el artículo 93 y generó una reacción muy mala de los congresistas también, y ambos se comportaron como barras bravas, atacándose unos a otros. Y lo que se logró, si ustedes recordarán, bochornosamente se modificaron 5 artículos constitucionales en 3 horas. Y eso ha devenido en la no debate, sino en la necesidad de la eliminación del artículo 93, que es prácticamente lo que han hecho, ¿no? Yo creo que en una reforma integral de la Constitución o una nueva Constitución tenemos que repensar y replantear ese extremo de la norma para que los fiscalizadores puedan tener la protección necesaria. De lo contrario, nadie se va a atrever a sacar a gobernantes corruptos como es Vizcarra o como ha sido Kuczynski o como ha sido Fujimori o como ha sido García o como ha sido Toledo o como ha sido Humala. En consecuencia, necesitamos tener esa protección. Usted, si lo tuviera frente a frente a Martín Vizcarra, ¿qué le diría? Que es una decepción de ser humano. Ok. Candidato, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo le pediría unas palabras finales, por favor, para nuestros amigos. El trabajo de Johnny Vizcarra durante 18 años en el Congreso, como un hombre honesto y valiente, ha logrado calar en la opinión pública que no es difícil hacer un trabajo político respetando los valores para formar una capacidad de tomar decisiones por el interés de la población y no por intereses particulares. Seguramente en las próximas semanas, conforme la opinión pública vaya reforzando esta candidatura, veremos a los mismos de siempre, agazapados, intentando marchar honras, con la finalidad de instalar el miedo para que los ciudadanos, por esa vía, regresen a votar por el mal menor, según ellos, y continuar con esta misma situación que el país ha vivido en los últimos 20 años. Colocar un presidente corrupto que siga favoreciendo los mismos intereses económicos y de grupo y que concluya sus mandatos en un procedimiento de caminar entre Palacio de Gobierno y Palacio de Justicia. Con Johnny Lescano no tendremos esa opción. Seguramente acabará sus 5 años y recibirá, como el presidente Belaúnde lo dijo alguna vez, los aplausos del pueblo, que es el único reconocimiento que pide un gobernante democrático y con voluntad de servir a su pueblo. Muchas gracias a todos por esta entrevista. Hemos conversado con Beto Velarde, él es candidato del Congreso de la República con el número 25 del Partido Acción Popular. Amigos, ya regresamos, volvemos con mucho más en sentido común.
Amigos, estamos de regreso en Sentido Común solo por RIXI Perú. En esta oportunidad nos acompaña Julio Pardabel, es candidato al Congreso de la República con el partido Avanza País. A todos nuestros amigos que están enganchados en tiempo real en las redes sociales pueden hacernos llegar sus consultas o sus comentarios y mi equipo de producción en tiempo real nos las va a hacer llegar. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches y nuevamente mis saludos respetuosos a tu persona y a todo tu público televidente. Usted entra con una idea central, una idea previa, la de apoyar a muchísimos emprendedores hoy en el país. Así es. Primeramente quisiera decirte, si me permites muy rápidamente, esta es mi primera incursión a la política. Yo tengo 40 años en el sector empresarial, de los cuales 25 estaba en el sector privado y casi 15 años dedicado al sector de la micro y pequeña empresa. Soy persona casada con más de 40 años, 3 hijos profesionales y mi vida está limpia, no hay ninguna denuncia. Y lo que yo hago es, al llamado del doctor Hernando de Soto, al ver la situación del país completamente crítica, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, trabajar, como tú bien dices, por ese 99.5 que somos las MIPES en el Perú. Pero tenemos que trabajar, la primera política es reactivación de nuestra economía. Ese es mi planteamiento, iré al Congreso, sabemos que el Congreso representa, legisla y fiscaliza, pero yo voy a agregar una T que es trabajar. Y trabajar significa estar en la cancha, como lo he hecho casi esos 20 años de mi vida en el sector de la microempresa, comercio, servicio, manufactura, textil, agroindustria. He presidido varias asociaciones y conozco cuál es su realidad y qué es lo que tenemos que hacer para insertar en esa economía y también al grupo de peruanos y peruanas que están en el sector informal. Ellos no tienen la culpa de estar en ese sector. Hay que ayudarlos a que puedan incursionar, pero también hay que darles facilidades accesibles y sostenibles para que puedan entrar a la formalidad. Ese 99.5% la debe estar pasando muy mal, sabiendo que la cuarentena se ha extendido. Muchos de ellos, gran parte de ellos, sobrevivía al día a día. ¿Cómo podemos afrontar esta situación, candidato? Sí, correcto. El que está mejor preparado definitivamente va a soportar todos estos ataques. El que está menos preparado es el que va a sentir las consecuencias. En la primera pandemia nosotros fuimos los primeros, en ese entonces estaba como presidente de la Asociación Pymes Perú, actualmente soy PAC presidente. Dijimos, está bien todos estos programas, pero paralelamente se tienen que crear programas que activen nuevamente la producción, cumpliendo los protocolos. Nos acordamos que al inicio decían que hay que cumplir una serie de protocolos, siempre la burocracia. Cuando los protocolos son lavarse las manos, cuidar a su personal, todas esas cosas que se pueden hacer. Una primera cuarentena con ese nuevo gobierno y una segunda cuarentena. Lo dijimos al inicio de la primera cuarentena. Se debe aplicar paralelamente a esa cuarentena un plan de activación de nuestra industria. ¿Y eso qué significa? Vamos a unos casos. La industria textil, la industria de calzado, que son insumos que necesitan los hospitales, que necesitan todos los médicos, que necesitan las enfermeras. Entonces, adelantemos las compras, por así, de los mandiles, de la mascarilla, de los calzados especiales, de todo el mobiliario, camas que nos faltan. No puede ser posible que mueran compatriotas nuestros porque no hay camas. Entonces, tenemos una industria de metal mecánica muy eficiente. Si adelantamos estos programas con el sector de la microempresa y la pequeña empresa, porque muchas de estas empresas están cerca o están, su maquinaria está en el hogar. Cumpliendo los protocolos, esas personas contratarían personas y estarían trabajando. Tenemos el caso de los restaurantes, más de 200.000 restaurantes. En la primera pandemia se dice que quebraron 70.000. Y en esa nueva pandemia solamente se permite el delivery, pero hay casi 30.000 restaurantes que no están preparados para el delivery. ¿Qué hacemos con esas
casi 100.000 restaurantes, ¿dónde va la gente? Entonces creemos que el gobierno está bien las medidas de salud, pero tienen que aplicarse paralelamente medidas para que no pueda parar nuestra industria. ¿Por qué no se ha aperturado Compras Mi Perú, por ejemplo, para la Policía Nacional de Perú, para, como usted lo ha dicho, para instalar las camas UCI, asociando a todo este grupo colectivo de emprendedores, sabiendo que son los más necesitados? La burocracia. Yo fui uno de los primeros que en el año 2019, en junio, en el Congreso, pedí al presidente entonces Olaechea que declare en emergencia el sector de la micro y pequeña empresa, porque ya veníamos atrás con el problema de la corriente del Niño, teníamos un PBI que no creció 2.16 aproximadamente. Lo que pasa es que toda esta tramitología, se obtuvo el presupuesto y ahí es donde fallan estos programas con la gestión. Se dice hoy día que no hay MIPE, pero yo te hago una pregunta con todo respeto que te merece. ¿Cómo yo puedo pedirle a una MIPE que me presente su facturación del año pasado? Si el año pasado prácticamente un año han estado separadas, ¿cómo yo hago que me presenten todos esos documentos cuando eso no se va a tener? Entonces, estos programas se han paralizado, la pandemia, entonces, si deberían caminar al 100%, creo que caminan al 15, 20%. Nademos en su cancha, candidato. Dos temas muy importantes y los dos problemas más grandes del país para las pymes, la formalización y también cómo tener créditos. Así es. La formalización es un tema que tiene que ser tratada cuando yo a ese peruana que está en la informalidad, darle los incentivos sostenibles para que pueda formalizarse. Primeramente, mercado. El Estado compra 40% de cerca de 40.000 millones de soles. Hay una ley 28015 que hace años está ahí y no hay la decisión, no hay la voluntad ni la decisión política de hacerlo. Eso es lo primero. Para todas las personas que no estaban muy familiarizadas con este punto, usted me va a corregir, candidato, la ley 28015 era para otorgarle 40% de las facilidades o las prioridades al sector de las pymes. Así es. El Estado dice que yo cumplo con el 40, cumplo con el 42, pero primer insumo que le compra a las MIPES, útiles de oficina, computadoras, asesorías, medicinas, entonces tiene que ser el sector manufactura y comercio, porque ¿qué MIPE vende medicina? Entonces, nosotros decimos, todo eso el Estado tiene que cuantificar su demanda del 40% y la MIPE va a decir, yo tengo eso para proveer. Es voluntad y decisión política de quererlo hacer. Y aquí nosotros agregamos el otro tema que es muy importante, tener el tema que es vital, gestión, llevar gente profesional que trabaje. Estos son programas que tienen que ser muy rápidos, muy rápidos. Y acá viene el tema que tú bien dices, financiamiento. No puede ser posible, pues, que un financiamiento para la MIPE, pues, camina a 15, 20, 25, 32% de interés anual. Tenemos ejemplos de otros países, 2, 3%. ¿Cómo podemos hacer empresas con 15, 20, 30? Tuvo que llegar el COVID para dar el famoso FAI-MIPE con intereses a 1%, a 3 años y un año de gracia. Pero dictaron esa medida para apoyar al sector de la MIPE. Pero la pregunta que yo siempre hago, ¿no sabía el Estado que solamente el 4.5% de la microempresa accedía al sistema financiero? Y uno de los requisitos en la primera etapa para que la MIPE acceda a este préstamo, tener tu expertise con el sistema financiero. 95.5% de microempresas quedaron del lado. Ok, candidato, un punto muy importante es que el año pasado se trabajó el desarrollo de una mesa ejecutiva para las pymes. Esto durante el gobierno de Martín Vizcarra y cuando fue la ministra María Antonieta Alba, la titular de Economía. Fue una reunión de las muchas que supuestamente se iban a convocar, donde iban a estar representantes de las pymes. ¿Fue esto un saco roto, un saludo a la bandera? Saludo a la bandera. Yo estuve en la primera reunión con la ministra Alba y fui el que solicitó la creación de una mesa MIPE, no una mesa PYME. Una mesa MIPE, porque como te decía, MIPE somos el 99.5%. Y solicité esa mesa que sí sale. Perfecto. Pero como tú dices, fue saludo a la bandera. Porque posteriormente se dio también el gobierno de Vizcarra, se convocó el premier que después se fue a Estados Unidos, no me acuerdo su apellido, nos convocó
y nos dijo que vamos a tener, el gobierno tiene la voluntad de trabajar con las MIPES. Yo fui a esa reunión que fue presencial y le dije, no me interesa exponer mi vida con tal de que se cumpla. Pasó una semana, 10 días, 15 días, 2, 3 meses y el premier terminó en Estados Unidos. La mesa que se instaló, después que esa que mencionabas con la ministra Alba, después de 2 meses se instaló una reunión, 40 personas del sector privado, sector de la MIPE, 5 o 6 personas. Cuando yo toqué el tema, la prioridad de la salud, el tema para ellos era otro. Fue salud a la bandera. Usted dice que 4.5% de MIPES acceden al crédito financiero, pero por otro lado, ¿por qué no se tomó esto en cuenta cuando se hizo reactiva? ¿Y cómo podríamos otorgar este mecanismo de llegar a ver una iniciativa, seguramente usted la propondrá, en la que se pueda incluir a este 4.5%? Claro, la pregunta es, y todos nos hicieron, ¿cómo no sabía el Estado que 4.5% solamente accedía? Esa era la pregunta. Y no sabía el Estado que, porque en esa primera etapa de esas medidas, el que prácticamente tomó la gran parte del dinero, más del 90%, fueron los bancos. Ahí no se consideraron todavía las cajas, las cooperativas. En la segunda medida, pero fue de 10 casos que yo convocaba, no me llegó uno, no me llaman y listo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Estado no sabía si ellos son los que tienen la data informativa? ¿Por qué no sabían que solamente lo que debieron hacer es ver primeramente cuál es la realidad de cada sector y dar los préstamos debidos de acuerdo a cada sector? Pero con ese requerimiento que tengas tu expertise en el sistema financiero, 95.5 de las MIPES quedamos de lado ahí. Yo creo que ahí, sí. Usted, si cuando participó en la mesa ejecutiva no logró los objetivos que uno se tenía previsto, ¿con qué estrategia usted piensa conseguir resultados colindando o conciliando con 129 colegas parlamentarios de ser usted elegido? Lo primero que yo voy a llegar es decir, somos peruanos, tenemos que reactivar la industria nacional. Y necesitamos, aparte de las compras, si el Estado, y lo ha dicho nuestro candidato presidente Hernando de Soto, el primer año de mi gobierno vamos a insertar al tema de compras públicas, al tema para las microempresas, 5.000 millones de dólares. Cosa que nunca se ha hecho, pero con muchos indicadores. La mesa donde se van a decidir las políticas para que estos programas funcionen, tienen que participar el sector de la micro y pequeña empresa. Yo solamente te hago un caso. Elaborar una ficha técnica de una camisa la puede hacer un confeccionista, no más de mediodía, pongamos un día. El núcleo ejecutor, cuando hace la ficha técnica para la camisa, se demora 3 meses y encima hay que pagarle al consultor. Solamente un caso. Entonces, la MIPE tiene que estar sentada para decir, señores, esa tela es así, necesitamos estos requerimientos. Lo que yo voy a hacer es trabajar con todos los conocidos, es decir, si queremos reactivar nuestra industria, ustedes tienen que apoyar. Porque si no, es solamente la política de siempre, vamos a apoyar lo que ha sucedido siempre. Yo, ¿por qué estoy en la política esta por primera vez? Porque he estado en la lucha. He ido, he venido, he hablado con presidente, ministro, siempre ha sido. 9 ministros de la producción en ese último gobierno. Es importante lo que usted ha mencionado, porque anteriormente cuando conversábamos con otros personas relacionadas a este rubro muy importante para el país, decían que habían logrado por fin establecer comunicación con algún ministro de la producción, pero lamentablemente vivimos en un país donde surgió la inestabilidad política en cambios de gabinetes ministeriales y de presidentes que terminó viniendo uno nuevo y al fin tuvieron que volver a retomar la misión, que era consultar o tener comunicación con el titular de Produce, por ejemplo. Así es. Hay un caso que, si me permites, te lo cuento, con un amigo presidente del gremio de gráfico, Antonio Pérez Mesa, que murió por ese tema del COVID. Yo me acuerdo muy bien, lo acompañé a 2 reuniones con 2 ministros de la producción. Vamos a trabajar el tema de los gráficos para que puedan acceder al programa de compra. Se murió mi amigo, cambiaron los ministros y no pasó nada. Nosotros vamos a hacer, por eso decimos, todos los sectores deben acceder a las compras. Cambiamos 9 ministros de la producción, cambiaron, mejor dicho. 3 meses es el tiempo que se demora un ministro para ver su programa, para poner su gente y listo. 9 por 3, 27 meses evaluando. Las clásicas consultorías, acá ya no se trata de investigar, hacer consultoría, acá se trata de ejecutar. Si no ejecutamos, no reactivamos, las consecuencias estamos viendo, estamos a la cola de los países que están combatiendo ese mal del COVID.
Algunos actores políticos refieren que en su gobierno deberían crearse algunos mecanismos como crear un impuesto a la riqueza. ¿Usted cómo ve esta iniciativa? Claro, yo creo que mientras un país es sólido, mientras un país es productivo, mientras un país tiene los estándares de otro mundo, yo estuve ayer en una conferencia con un grupo alemán, una fundación, que los indicadores que ellos trabajan actualmente, los indicadores que trabajan en Europa y otros países, es la felicidad. Imagina, acá todavía estamos trabajando indicadores de pobreza, asistencialismo y otras cosas, y todo falla. Allá trabajan la felicidad. Imagínate la diferencia. Yo creo que todos los peruanos hoy día tienen que poner la mano y sacar adelante a nuestro país, pero con la ¿Le diferencia, parece una medida populista? yo creo que es una medida política. Yo creo, por eso yo en la política, es mi primera vez que voy, yo voy a ofrecer y yo les pido a mis votantes, voy por Avanza País, voy con el número 6 a Lima y les pido, ustedes exíjanme. Yo soy una persona que en mi formación, desde los 15 años que trabajo y he llegado a puestos gerenciales, he hecho mis negocios, yo he tenido que salir a la calle a vender. Nadie va a vender dentro. Yo como congresista, como te decía, fiscaliza, representa y la otra función son las tres funciones, ¿no? Que te fiscalizar, Legisla. representar y legislar. Y la T de trabajar. ¿Dónde están los problemas? ¿En el Congreso o afuera? Los problemas están en la calle. Están donde mesa redonda, todo lo del comercio, tú ves, compiten, la gente que fueron informales adquirieron sus propiedades, hoy día son formales y compiten con un mercado que está afuera, que ya no son ellos. ¿Cómo le van a poder exigir a usted, candidato, de llegar a usted a entrar a Palacio Legislativo, sabiendo que hay muchas necesidades? Sí, ¿cómo, perdón? ¿Cómo podrán ellos exigirle o solicitarle muchas cosas cuando usted entre de ser elegido a Palacio